Buenas noches, bienvenida al grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es lunes 29 de diciembre, estamos a las puertas del fin de año. Eh, y tenemos para comentar hoy un artículo relativamente fácil de leer porque es un estudio cualitativo y con muy pocas encuestas sobre un tema, en cambio, un tema que me pareció relevante e importante como de puerta abierta, ¿verdad? Viviendo con y amando a perros que tienen problemas de comportamiento, las experiencias de los autores. Las autoras son dos chicas, dos profesoras en la universidad en Chicago, las dos, Christine Buller y Kelly Valentine, y el artículo es del año 2020. Está publicado en Journal of Veterinary Behavior. Y teniendo en cuenta esta fuente, teniendo en cuenta el lugar donde está publicado, me pareció relevante e interesante algunas de las conclusiones que sacan, que son bastante fuertes, digamos, con respecto a veterinarios, Sí, a la sí, profesión de... sí. Es como una Entonces, bajada de línea. sí. Entonces, si quieres, presento un poquitín el capítulo, el artículo, y luego lo vamos comentando. Entonces, como decía, es un estudio cuantitativo donde querían determinar básicamente dos cosas las autoras. Uno, preguntar cuáles son las experiencias personales que tienen los tutores, en este caso una mayoría de mujeres, cuando conviven con perros que consideran que tienen problemas de comportamiento. Luego veremos cuáles son esos problemas que señalan. Y luego identificar áreas para investigaciones sucesivas. Como el artículo es del 2020, es posible que posterior a esto haya habido algo más. Yo no lo encontré. No sé si lo podemos conversar eso también. Entonces, fue una entrevista de 33 tutoras, 39 tutoras. El grupo era más grande, pero al final se bajaron porque no todo el mundo cumplió los requisitos, que se completó por internet. Era una encuesta que tenía unas preguntas cerradas y varias preguntas abiertas, lo que hace que, digamos, el modo de analizar sea de esta parte de los estudios sociales, que tiene más que ver con los estudios no cuantitativos, sino cualitativos. Por eso no vemos estadística aquí, ¿verdad? Utilizan análisis temático, establecen cuatro temas, grandes temas, que ellas los ponen después de leer los resultados, y el artículo consiste básicamente en explicar cuáles son esos temas y hacer una discusión sobre esos resultados y luego unas recomendaciones que me parecen muy, muy interesantes. Así que adelante. Sí. Sí, esto de quienes se presentaron, ¿no? Que decías que el 82% eran mujeres de las que se presentaron a la encuesta y todas tenían algún degree, algún título universitario, estudios, o sea, eso también es otro detalle importante, me parece, para tener en cuenta, ¿no? Porque me parece que esto de que las mujeres están como más dedicadas al cuidado de otros seres vivos, no es de ahora, esto viene, ¿no? Desde casi que desde la domesticación aproximadamente. Entonces, esto se va a mantener, y se supone que se va a mantener durante cuanto más, ¿no? O sea, es una tendencia como bien marcada. Pero entonces, lo interesante de esto también que a pesar de tener dificultades en estos puntos que ahora los contamos, igual el vínculo se fortalece, aunque sean emociones negativas y aunque sea una convivencia difícil, igual quizás el vínculo se hace como mucho más fuerte, porque entonces en realidad como que se pasan las dificultades juntos, ¿no? Como que están juntos en la lucha de. Y eso también me parece que es importante destacar porque
cuando a las familias lo llaman a uno, normalmente es porque ya están totalmente saturados, totalmente frustrados, ya no quieren saber más nada, ya no saben más qué hacer. Entonces me parece que este artículo también nos sirve para trabajar un poco en la prevención, ¿no? Es decir, bueno, sería, o sea, es como, estoy yendo a Disneylandia, que todo el mundo llame antes de tener un perro y pregunte, a ver de qué se trata tener un perro, ya lo sé, es utópico, pero de hecho, mira, en toda mi carrera profesional con perros, la verdad es que creo que si fueron 5 familias las que llamaron antes de tener un perro, son muchas, y no estaría cambiando la estadística en ese sentido. Entonces, este artículo también me parece que nos puede servir mucho para poder entrar en ese ámbito, ¿no? En el de la prevención. Decir, bueno, sí, salgamos de el efecto, el cute effect, ¿no? Esto de, ay, qué lindo cuando uno lo ve y lo quiere llevar a casa porque es hermoso, a decir, sí, tenés razón, pero antes, momento, antes tenemos que pensar algunas cuestiones antes. No solamente la convivencia en sí, porque el artículo también dice que hay cuestiones económicas también a considerar. Entonces, es todo un combo que después lo que también se ven es que hay mayor cantidad de abandonos, hay mayor cantidad de... No habla de maltrato en sí, pero dice de que no está bien el bienestar en general del animal, entonces ahí la línea es como muy finita, ¿no? Entre el maltrato y que no esté su bienestar en condiciones, y cómo son las consecuencias en esta, y utilizo una palabra muy particular que es carga, ¿no? O sea, la carga de tener que convivir con un animalito que tiene problemas comportamentales, pero también pueden ser problemas de alguna enfermedad crónica o alguna otra cuestión que uno tenga que dedicarle más tiempo o dedicarle, incluso hacer cambios en la vida propia, ¿no? Porque esa es otra de las cosas de las que habla, de cómo nos cambia, cómo nos afecta en el día a día a nosotros los humanos. Entonces habla de aislación social, habla de ansiedad, habla de todas estas emociones negativas que en el esfuerzo de ayudar, a veces la gente no tiene la información correcta o apela a artículos o profesionales de la vieja escuela que empeoran la situación, y entonces se arma como este círculo, sí, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces cada vez me va peor, cada vez me pongo más, me frustro más, cada vez aplico peores métodos, ¿no? Y ahí es donde hay 2 puntos antes de que sigamos adelante sí. con el detalle, 2 puntos que dijiste al principio que yo me gustaría comentar porque me pareció uno que no lo había pensado desde ahí, cuando dices la mujer, mayoría de mujeres, eso sí lo tenía registrado, pero no lo que significaba eso con respecto al care, con respecto al cuidado, al cuido. Y como dices tú, eso es una cuestión que viene, es prácticamente evolutiva, biológica. No, aquí no estamos haciendo una cuestión cultural, es una cuestión biológica. No, exactamente, a eso apuntaba. Y es biológica y tiene que ver con la supervivencia. Estaba leyendo justo esta mañana unos asuntos sobre la epimelesis, sobre este impulso epimelético, el que es justamente el impulso de cuido, ¿no? Cómo aparece en todos los animales, en todos los seres vivos que viven en sociedad, porque si no existiera no habría sociedad, ¿no? Entonces me pareció muy fundante, muy radical el tema. O sea, no es menor, no es, es el articulito de fin de año que como no es estadístico parece el fácil. Claro, que es más fácil. No es más fácil. Creo que este es uno de los más complicados, sin estadística. Sí, en estadística, sin embargo, toca temas más de fondo, claro, que tienen que ver con qué supone convivir con un animal que tiene dificultades en la vida o de salud. El tema de salud y comportamiento ya está estudiado desde hace muchos más años, ¿no? Aquí, de hecho, cita un artículo de Karen Overall del 1990 que nosotros estudiamos en algún momento acá también en el grupo,
porque es como el inicial donde Karen Overlord abre esta puerta, que ella es como la pionera en este punto, ¿no? Decir, ojo, que el comportamiento viene por una componente, hay una comportamiento lógica de posible dolor o enfermedad. Tiene un artículo muy genérico, muy bonito, sobre dolor, sobre enfermedades y comportamiento. Eso ya se había estudiado, pero no se ha estudiado tanto, y eso es lo que ellas dicen, no se ha estudiado tanto el hecho de tener problemas de lo que supone emocionalmente en el tutor, ¿verdad? Como dices tú, la carga que supone tener, la carga emocional que supone tener un perro con problemas en casa, ¿no? Sí. Y esa referencia que dices a que se establece tal vínculo entre tutor y perro o entre familia y perro, que al final, por supuesto que llega un momento cuando dices, no puedo más, pero no sé qué hacer. Dice, no puedo más, no sé qué hacer, que es tan duro y donde tendríamos que estar nosotros como educadores y todo en general, todo el mundo de la profesión que tiene que ver con animales y con perros, tendríamos que estar preparados para esa situación emocional de las familias. Exacto. Sí, porque vos pensás lo siguiente, llegamos a una situación en la que está totalmente todo descompaginado y llegamos a pedirle que trabaje y llegamos a pedirle que hagan cosas. O sea, vamos a acompañar todo el proceso, pero o sea, nosotros estamos, ¿cuánto? 1 hora, 40 minutos con la familia y el resto de las 23 horas y media está la familia solita con su perro. Entonces, no solo que llegamos, sino que además llegamos a pedirle que hagan cosas. Entonces, sí me han pasado casos de que realmente ya la familia no está en condiciones de hacer absolutamente más nada. Y entonces ahí es donde uno también tiene que plantear otras salidas y otras alternativas, porque ya la situación como que no da para más. Entonces, a seguir agregando, si la familia realmente no está dispuesta, yo te diría que en todos los casos que me ha pasado así tan extremos, bueno, hay que tomar otras decisiones, ¿no? Decir, bueno, buscar otra familia acorde o tomarse un tiempo, ¿no? Cuando esto ya no es como una carga, esto ya es una situación de burnout directamente. ¿No? O sea, ya está, ya no podemos pedir más. Sí, por supuesto, la solución trágica, ¿no? Porque que también habla el artículo, sin llegar a la eutanasia, porque la verdad es que ya no son prácticas que hoy en día podamos avalar de ninguna manera. Entonces, decir, bueno, y plantearle a la familia todas las posibilidades y todas las opciones para que realmente sepan, ¿no? Que fíjate que en experiencia he tenido quizá la suerte, ¿no? Fuera de algún caso específico, de que cuando llegas y notas ese momento de crisis, de tensión total, ¿no? Sí. Si te pones de su lado, o sea, si comprendes, si la familia entiende que tú entiendes, ¿no? A veces hay como un bajón, a ver, ¿será que todavía se puede hacer algo? Porque yo cuando he llegado en ese momento, que alguna vez me ha tocado llegar a ese último momento de que me diciendo no sé qué más hacer, ¿no? Decir, bueno, hasta dónde y no tener vergüenza y no tener miedo a decir hasta dónde se lo han planteado ustedes. O sea, ¿querrían que él no estuviera? Exactamente. Y si querrían que él no estuviera, ¿dónde les gustaría que estuviera? ¿Se han imaginado la posibilidad de reubicación? ¿Han imaginado la posibilidad de muerte? Y yo lo digo porque lo avale, sino para que lo vean. Sí, para que caiga todo, para que le caiga como, la ficha. Es decir, estamos en un momento, y generalmente crítico. Lo que digo que me pasa en ese momento, cuando yo digo te entiendo y me imagino que estás en este momento y lograr y expresarlo, verbalizarlo, sin hacerlo un tabú, a veces lo que ocurre es que la respuesta es, lo hemos hablado y eso no. Entonces ahí tienes una opción. Ahí sí. Ok, entonces, eso no, perfecto. Entonces, vamos a ver qué sí se puede hacer desde donde estamos, ¿no? Que a lo mejor es un periodo de bajada de estrés que va a consistir en no vuelven a salir a la calle, te olvidas de ponerle un arnés,
le damos premios en enriquecimiento ambiental a la hora X, ponemos una barrera física, si agresión intrafamiliar, pero ya puedes empezar a decir algo. Exacto. Cuando la familia, o sea, vuelve a ver el problema, y si te han llamado, es porque ese punto todavía no ha llegado. Parece que ha llegado, pero te llamaron. Sí, te llamaron. sí. Sí, ahí hay como esa pequeña luz, ese hilo que uno, viste, te agarras ahí. Yo lo tengo. Y entonces ahí apoyar, decir, ok, yo estoy contigo, yo los entiendo, yo pongo toda mi experiencia profesional al servicio de este caso y de esta familia y vamos a ver qué se puede hacer. Y si yo no lo sé, ya preguntaré a quien sepa y no están solos. Y solo eso muchas veces baja tanto la tensión que ya es posible volver a mirar el asunto, ¿no? Sí. Y también, a ver, es importante la toma de conciencia de parte de ellos, ¿no? Y decir que, bueno, no necesariamente está todo perdido, porque quizás haya cosas que sí, no las podamos revertir del todo, pero sí poder mejorar en un X porcentaje, que a ellos les representa quizás un alivio enorme, y quizás a veces y muchas veces pasa que a veces uno reorganiza, ¿no? La rutina, reorganiza cómo se hacen las cosas, o sea, como que acomodas un poquito y ya ahí se nota un cambio importante. Exacto. Y eso Entonces, es clave. Eso es clave sí, para acompañar. Sí. Y a mí lo que me gusta decir en estos casos es, esto es paso a paso, esto es minuto a minuto. No te plantees objetivos a 1 año, a 5 años, porque no lo vas a lograr. Esto es hoy. Mañana será hoy de vuelta. Pasado será hoy otra vez, ¿no? Entonces, porque eso también pasa, ¿no? Decir, bueno, pero y entonces vienen las vacaciones y vienen las fiestas y vienen no sé qué, y entonces la gente se hace como, ¿no? Toda esta bola de cosas que Ya veremos. Claro, todavía es abril, ¿no? Por decirte. O sea, falta un montón, no sabes qué va a pasar. Sí. Y en el mientras tanto, bueno, también considerar estas otras opciones. Si realmente, porque, a ver, si realmente no da para más, ok, también yo prefiero que busquemos otra opción para ese animal y no el decir, no lo quiero, no quiero que se vaya porque igual lo quiero mucho, pero tampoco tengo tiempo para trabajar con él. Entonces, no, ahí tenés que decidir. Y entonces ahí sí que hay que ser nosotras, o sea, como profesionales, ser tajantes, o sea, eso no. Sí, eso no es eso justo. Eso no. Sí, eso es una de las preguntas, ¿no? Que vienen como decir, bueno, ok, barajemos opciones. ¿Qué pasa, qué no pasa? Ojo, porque no querés otra familia, porque entonces te da mucha pena o lo querés mucho, pero tampoco tenés ganas, ni tiempo, ni paciencia para trabajar. Ok, no es una opción. Esa no es una opción. No es opción. Veamos qué otras opciones tengamos, porque justo esa no es, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, sí, si vamos punto por punto de los que analizaron en este artículo, uno de los primeros es el cuidado en sí mismo, ¿no? Okay. Y cómo afecta al día a día. Entonces, y todos los cambios que las familias tienen que hacer para, en cierta forma, como también protegerlo al perro para que no lastime, para que no muerda, para que no haga para que no se mande ninguna, digamos. Pero entonces también hablan de a dónde irse, a quién visitar, a quién no, a qué casa ir, las dificultades que se encuentran para, no sé, para una simple caminata, que capaz que es un martirio. Entonces, ahí lo que empieza a pasar es que se empiezan como a quedar más encerrados, se empiezan a quedar, y sobre todo con perritos que tienen, bueno, problemas de separación, ¿no? Correcto. Y entonces, cómo uno tiene que reestructurar todo, y esto pasa porque en realidad y era, la bajada de línea que decía el artículo también, ¿no? Que a veces cuando las familias preguntan a su primera opción, ¿qué es el veterinario o no sabe, o le recomienda lo que estudió en el primer año de la universidad, que ya, por supuesto, es absolutamente obsoleto, no sabe de comportamiento, no tiene referentes a los cuales recomendar, o directamente no le interesa, dice, no, mira, hace así, listo, ya está, y bueno, si muerde le pones bozal, listo, ¿no? Es solo un perro.
Es solo un perro, exactamente. Imagínate, o sea. Y No, yo creo no, que en este punto, si quieres, saquemos, saltemos un poco al final, porque yo creo que vale la pena dale, decir eso, o sí. sea, ya no solo anunciar que se dice, sino decir lo que se dice, y es Ujú. eh, eh, cuando dice aquí como parte final de la... Ellas mencionan cuatro grandes temas, son los que aparecen como Exacto. temáticas. Dices tú, el Ujú. cuidado en sí mismo y lo que supone el cuidado en sí mismo. Otro, las emociones que surgen en ellas, en ellos como tutores cuando Ujú. conviven con un perro. El otro tema es estrategias de afrontamiento del tutor, qué hacen para afrontar esas dificultades. Y la cuarta, y es aquí donde voy a detenerme un momento, es la falta de comprensión y de soporte por parte de Apoyo. la comunidad. Ujú. Entonces, Exacto. a mí la frase que me pareció más fuerte es la última frase de este apartado, donde dice, muchas veces la fuente que juzga y que critica y que no entiende viene de entrenadores y veterinarios. Gente Sí. que se encarga de cuidar a los perros en el día a día, de los pet días de perros, ¿cómo se llaman estos? Hoteles de perros o Sí, sí, como tipo escuelas de guarderías. perros, los Claro. amigos, los miembros de la familia y los extraños. Pero Ujú. me golpeó mucho que Sí. empezara diciendo que podía haber que una fuente de falta de comprensión del problema Ujú. estuviera en los mismos profesionales del rubro, en Sí. los Es entrenadores como. y en los veterinarios. Ujú. Y hay que revertirlo. Eso no puede Sí. ser. No puede ser. Mira, No vos. puede ser que no lo No, sepamos. no, y lo peor de todo es que, a ver, no solo que no te dan apoyo, no te ayudan, no te guían algo, sino que además todos te dicen que lo que estás haciendo está mal, que estás haciendo cualquier cosa, pero tampoco te ayudan a decir, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Mira, me Entonces, pasó un entonces caso. señalan las autoras muy convenientemente esa frase que dijiste tú ahí de pasada antes, ¿no? O sea que debería existir una conexión, una especie, yo me imagino que una especie de, cada profesional tendríamos que tener una pequeña base de datos de profesionales de especializaciones a quien nosotros podamos recurrir para reenviar. Ujú. Si yo fuera veterinaria, mira, tú tienes este problema, mira, aquí tienes 5 educadoras que me dan confianza. Pregunta. Yo no soy la Sí, experta en etología, en comportamiento, pero estas saben, estos profesionales saben lo que están haciendo. exacto. Y tengo estos lugares donde se cuida a perros, ofrecen el cuidado a domicilio, lo que sea, que es gente que sabe. Pero hay que Ujú. tener esta especie de red, De red, de conocimiento de exactamente. profesionales a quienes acudir y a Ujú. quienes referenciar. Creo que Sí, eso es clave. totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, me pasó un caso con un profesional veterinario de acá donde yo vivo, eh, que nos peleamos a muerte, ¿eh? A muerte, ¿viste? Ese odio así, y, ¿no? Bueno, entonces me llama una familia con dos dogas que se peleaban también a muerte, y entonces cuando esa familia obtiene mi teléfono de otro lado, no de este veterinario en particular. Entonces cuando me hablan, claro, me hablan así medio como no con desconfianza, pero como diciendo, sí, a mí me pareció raro. Entonces, cuando, bueno, me junto con ellos y qué sé yo, le digo, discúlpame, siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿De dónde obtuvieron mi teléfono o qué referencias les dieron, qué sé yo? Entonces me dice, no, lo que pasa es que este veterinario nos dijo que no tiene ningún sentido que las entrenemos porque la verdad es que deberíamos eutanasiarlas porque ya no tienen solución. Y a mí, Carmen, te soy Cáete. absolutamente honesta, me dio un infarto en ese momento, con todas las ganas de ir a buscarlo a este señor y contarle un par de cosas que no hice, porque ya se las había contado antes, cuando ya me había peleado, ¿no? Pero bueno, le digo, mira, ¿sabes qué? Olvídate, nada, cambié de veterinario, no le des pelotas, nada, es medio gil, le digo, nada, olvídate, nada, chao, ¿no? Pasé de tema, con una, con una bronca que ni te explico. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, me llama otra familia a decirte, no sé, un año después,
Y me dice, ay, sí, ¿qué tal? ¿Será que a quién te dio mi teléfono? Siempre pregunto lo mismo. Me dice, el veterinario fulanito, este mismo, ¿no? Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Entonces le digo, ay, qué bien, sí, 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 me comentó que, bueno, que él no creía mucho en estas cosas, pero que había escuchado hablar de mí, entonces dijo, bueno, ok, parece que sirve, ¿no? O Mira, sea, muy mira. rústico el pensamiento, muy Pero mira, rústico, pero bueno, y la cuestión es que él después me ha derivado varios casos, eh, incluso las familias me han dicho, no, no, el veterinario me retó porque cómo puede ser que no cuide cierto. Y dije, bueno, esto si no es un milagro, estamos ahí, ¿eh? Pero bueno, fue uno en cuánta cantidad de años también. sí. Entonces, pero fíjate que Pero la bueno, primera opción, yo creo que ese es el camino. Aquí estamos abriendo caminos muchas, o sea, toda la vida es abrir caminos, pero aquí un sí. camino es, ¿no? El interdisciplinariedad, Ujú. contactos, conexiones. Hoy con internet nadie puede decir que no conoce, que no sabe. No, Eh, bueno, pero fíjate que también otra parte del artículo, en el cuarto punto que vos estabas mencionando, también habla de que todavía se manejan estos mitos y toda esta desinformación y toda esta teoría de, bueno, de las viejas escuelas, ¿no? Como me gusta decirle a mí, para no nombrar a ninguno específico. Eh, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Es que decir, bueno, miro estos videos antiguos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces la familia intenta la misma técnica. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo es que la familia no se da cuenta que al terminar esa técnica el perro está peor? Y en vez de cambiar, dice, no, no, tengo que ser más severo porque no ha funcionado lo suficiente, ¿no? En ningún momento, o sea, como que ni siquiera teniendo ningún conocimiento específico, ¿no? Pero decir, bueno, si por este lado no me está yendo bien, ¿por qué no pruebo lo contrario? Aunque sea probar lo contrario, ¿no? Y esas cosas con respecto a los mitos, eso todavía como que está muy sí, sí, presente en algunos lados, ¿no? sí, sí. Entonces, pero Yo creo otra que de las está en que... el, en el, en el, en el imaginario colectivo Mm, de muchísima gente, muchísima gente. La misma expresión, el macho alfa, ¿no? Es que mi perra es sí, el alfa de mi casa y cosas de esto. Es alfa sobre mi marido, la perra alfa sobre mi marido. ¡Ugh! ¿De qué estoy hablando, no? sí, 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 Esto tal o sea, cual. como si fuera, pero a veces yo lo considero una falta de lenguaje, sí. O sea, Mm, de observar una situación que no es comprendida y que es etiquetada de ese modo. Pero en ujú. cuanto uno le da otra interpretación, o dice, y si no fuera eso, suponer que no es eso. ¿Qué te parece si a lo mejor es esto? Y dice, claro, esto me hace mucho más sentido, ¿no? Exacto. Entonces, pero trabajo casi uno a uno, porque desafortunadamente, y lo menciona aquí también este número 4 del que estamos conversando, Ujú. muchos de estos mitos aparecen y han aparecido en televisión. En televisión. Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Pues que la Sí. televisión, yo vengo del mundo de la comunicación, he trabajado en televisión y sé Ah, lo mira, que, lo que es hacer televisión, y la ok. televisión es fundamentalmente emocional. La televisión no es un medio cognitivo, no es para decir algo, es para hacer sentir algo, aunque Ok. lo digas. Ujú. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que tú le dices a un personaje, un político, ponte, que va a aparecer en televisión, le van a entrevistar, es cuide, lo que más tiene usted que cuidar es el lenguaje corporal. Es decir, no me importa, no importa, prácticamente no importa lo que usted diga, lo que importa es cómo lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen, el espectador, los que vemos imágenes, nos quedamos con la emocionalidad de la cosa, ¿no? Entonces, ese es el problema de estas mitos, una, porque sobre todo estos resultados inmediatos en 5 segundos de que llega el entrenador y le hace y, y le toca las costillas y el perro efectivamente deja de hacer en 10 segundos. Eso es muy televisivo.
desafortunadamente. Pero es mentira. Sí, Como sí, dices, no funciona. exacto, o sea, ese es el momento, ¿no? Que supuestamente funciona, pero si realmente uno le mirara la cara al perro, pues, si pudieras sacar, ¿no? Esa foto, si pudieras congelar ese instante de la cara del perro, mirando, ¿viste? Como diciendo, ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? Debería, o sea, ni siquiera necesitas palabras para entender lo que está sintiendo el perro en ese momento, ¿no? El horror, el terror, el salir encima mío, ¿qué te pasa? ¿No ves que tengo miedo? ¿No ves que me asusta? ¿No ves que me siento mal? O sea, te estoy pidiendo ayuda y encima venís y me das un sopapo, ¿no? O sea, ahí es donde es importantísimo tratar de combatir, ¿no? Todas estas teorías que pareciera ser que funcionan en 10 minutos y la verdad es que lo único que vamos a hacer es empeorar para el resto de los días. Peor, empeorar, empeorar. Menos mal, Claro. estas chicas lo dicen clarísimamente, dice, o sea, Sí. está absolutamente superado. Ujú. Desafortunadamente continúan con el ruido de fondo Sí, en las redes, ¿no? sí, sí, pero es como decís vos, ¿no? Es interesante que aparte que desde una universidad estén diciendo esto también, ¿no? Sí. Y otra cosa que también mencionan es la falta de ayuda en la cuestión de salud mental. Eso me Porque, por pareció ejemplo, otro punto, así como, ¿viste? Es como clave. Eso me pareció fantástico también, ¿no? Porque entonces estás pasando una situación sumamente difícil de convivencia, que realmente no sabes qué hacer con el ser vivo con el cual convivís. Vas al psicólogo, vas a pedir ayuda y te miran como diciendo, ah, es un perro, ¿por qué te preocupas tanto? Nada, dale un sopapo y ya está. Es tremendo, o sea, no solo en cuestiones de convivencia o de mal comportamiento, por decirte, el duelo. ¿Qué? ¿Estás llorando por tu perro? Sí, claro, ¿cómo no voy a llorar por mi perro? Es el único que estuvo conmigo desde que nació hasta ahora. sí. Entonces, ese punto también me pareció como sumamente importante, ¿no? El tema de la ayuda en A la mí salud es mental. una de las Me conclusiones encantó. que más me gustó, Sí, es ese llamado, por una parte, a lo que dijimos de veterinarios y en general todo el rubro de profesionales del mundo canino, que seamos sensibles a este dolor emocional de las familias, no porque tengamos nosotras, por ejemplo, como educadoras, que sacarlo adelante, pero que tenemos que ser capaces de tenerlo en cuenta en nuestro trabajo, ¿no? Y la segunda idea que me encantó de conclusión es esa que dices de la importancia de que los profesionales de salud, o que haya una concientización en los profesionales de la salud mental para incluir dentro de su área de conocimiento y que se formen y ¿no? que estudien lo que supone la relación humano-animal, en particular humano-perro, y los tremendos vínculos que se hacen y el dolor que supone un problema de convivencia. sí, sí, es que es traumático. Yo creo que es traumático. Yo creo que hay un punto en el que realmente hablamos de una cuestión de trauma, ¿no? Y hay cosas que obviamente a nosotros se nos escapa y realmente necesitas una ayuda extra adicional que obviamente uno lo puede guiar y con un cuidado, con un súper cuidado, porque entonces le tenés que decir a la persona que necesita o a la familia que necesita ayuda adicional. O sea, Sí, no es solamente el entrenador del perro, sino que además necesita otro tipo de ayuda. Entonces es como demasiada información al mismo tiempo, más el trauma, es como mucho. Entonces, pero vos sabés que también me pasó con otra familia. Bueno, me llaman por una cuestión de separación, ¿no? La perrita no se podía quedar solita en la casa. Ok. Entonces empezamos a trabajar. Habíamos logrado que se quedara con ellos fuera de la vista, dentro de la casa, en el mismo ámbito, pero ellos todavía. Entonces, y saliendo un poquito, saliendo entrando de la casa, saliendo dentro de la casa, y no lográbamos pasar, decirte, los 2 minutos en que la perrita se quedara sola. 2 minutos, ¿eh? O sea, veníamos trabajando de a 10 segundos, 20 segundos, así, ¿no? Hasta los dos, ok. es eso. Y nos habíamos que estancado ahí, ¿no? Entonces yo en casa, ¿no? Le daba vueltas, decía, no puede ser, pero ¿cómo? Y mira, volví a mirar los videos, ¿viste? Decía, pero si acá salió bien, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Cada vez que la perrita se lograba quedarse un poquitito más,
él el papá, digamos, cuando salía de la casa, siempre se giraba y la miraba, y la perra ya hacía contacto visual. Ah, Pero era un micromovimiento que en el momento fue imposible darme cuenta, o sea, tuve que mirar los videos varias veces. Y entonces ahí dije, no, esto así no va a funcionar más. Entonces me vuelvo a sentar con ellos y digo, les voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué razón es que no querés que la perra se quede sola? ¿Qué es lo que te da miedo? Le digo yo a él. Y ahí fue un quiebre total. Y ahí me dijo, yo no quiero que la perra se quede sola porque tengo miedo de que se muera. que sé, Que se muera, que se muera. ¿sí? Y entonces dije, no, claro, no la va a dejar nunca sola. Por más. Amigo, amigo, amigo. Bueno, pero, o sea, imagínate la desesperación de ese muchacho de hacer todo un trabajo totalmente en contra de su voluntad, totalmente traumado por decir, yo estoy haciendo algo para que la perra se quede sola y se muera. O sea, O sea, su cabeza... estaba aquí, había algo en su cabeza que... Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, y yo llego hasta ahí, porque evidentemente traía alguna historia personal, familiar o algo muy relacionado con esto. Entonces, le digo, mira, me parece que vas a necesitar un poquitito de ayuda extra para poder resolver esto y que puedas estar más tranquilo sin tener que llegar a estos pensamientos tan trágicos, ¿no? Porque me pareció una cosa horrible por la que estaba pasando. Obviamente nunca me había dicho nada, pero sí, pero fue ese movimiento, ¿viste? Ese microsegundo de contacto visual entre los dos que dijeron, no, no, nosotros no nos tenemos que separar nunca. Y imagínate, yo siempre digo, y estas cosas el perro la entiende, pero no por magia, sino por biología, porque él lo huele. Lo está Exactamente, pensando, lo emana, y la exactamente, perra sí, lo siente claramente. sí, claro. Sí, 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 entonces, y bueno, entonces ahí es donde digo, no solamente el tema de la convivencia en sí, o, bueno, rompe un poco cuando me voy. No, no, hay cuestiones que son muchísimo más profundas, que traen los seres humanos de la experiencia o de las cosas que le han pasado en esta vida, que lo reflejan directamente al momento de cuidar a un perro Sí. o al momento de cuidar otra biología, ¿no? Entonces, claro, entonces cuando me empieza a dar más detalles de cómo vivían y qué hacían y qué sé yo, claro, dormía con ellos, la tenía totalmente al lado, o sea, dormían así abrazados y sí, estaba fantástico, pero en una situación normal, en la que después un día la perra duerme en otro lado o ellos duermen en otro lado, o sea que el dormir juntos sea una cosa más de la vida y no... Una necesidad por parte del humano. Exactamente. Entonces, la controlaba a ver si respiraba o no. O sea, realmente muy traumático para la persona. Pues ahí, Horrible. como dices tú, qué bueno que redirigiste la atención a donde estaba el problema, que era, vamos a trabajar primero en ti y luego seguimos por acá, Es, sí, porque tal mientras cual. Y tanto cuando no vos estés listo, y el mensaje fue, mira, yo estoy acá. Cuando vos estés listo, no importa, tomate el tiempo que quieras, pensalo, repensalo. eh, si no querés pensarlo ahora, pensarlo más adelante, pero estamos siempre hablando del bienestar de todos, del tuyo, del de la perra, del de todos los que están abajo de este techo, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero fue como un quiebre que decís, muchas veces uno está como a veces, como automatizado en muchas cosas y bueno, a veces hay que frenar un poco, ¿no? Y mirar, decir, no puede ser que uno se estanque y era como, viste, cuando estás súper estancado en un minuto y dices, no puede ser, ¿qué está pasando? Si veníamos súper bien. Eh, la vieja escuela diría, mira, ¿sabes qué? Déjala sola, que grite, que llore, se va a acostumbrar. eso es tapar bajo la alfombra y hacerlo peor, Sí, claramente. claro. Sí, 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 porque ahí no solucionas nada, ahí entras en la indefensión aprendida, y ya está, listo. Entonces es como bastante complicado, pero bueno, pudimos derivar para ese lado, bueno, después la historia siguió, después tuvieron otra perrita y qué sé yo,
Pero entonces, claro, él decía, no, pero entonces yo voy a traer otra perrita para que le haga compañía a mi perrita que no se puede quedar sola, y entonces les dije, después vas a tener 2 perras que no se pueden quedar solas. No vas a querer que se vayan las dos. Exactamente. El Entonces, problema no pero, está en la perrita, chiqui. El problema está en exactamente. ese pensamiento que no te hace bien, que te Claro, está, que te está exacto. matando a ti. Imagínate la sensación de estar continuamente pensando que le va a pasar algo, que se va a morir, que cuando llegue no va a estar, que no la va a poder ayudar. O sea, es tremendo realmente. Entonces, a veces uno tiene que salir como de la profesión en sí, ¿no? Es decir, sí, ok, soy educador canino, pero también tenemos que escuchar, hay que escuchar lo que la gente te dice, hay que escuchar la familia, hay que escuchar las historias. Eh, y aunque a veces uno tome partido, por decir, uy, no, lo que me está diciendo es cualquier cosa, pero no juzgar. Yo no le puedo decir a la familia, mira, estás diciendo una pavada. Está mal, o sea, tiene otra historia, tiene otra vida o lo que sea. Entonces, la escucha activa, ¿no? Y llevarse un cuaderno y llevarse, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vos me dijiste esto, esto y esto. ¿Lo entendí bien? ¿No lo entendí bien? Explícamelo de vuelta. O sea, la cantidad de veces que haga falta, ¿no? Y bajarse un poco, ¿no? Del decir, bueno, vengo yo a arreglar con todos los problemas, soy el profesional, eh, y ya está, ¿no? En eso uno tiene que aprender, ¿no? A ser un poco más empático también y Sí, perder el porque miedo. eh, volviendo al punto que veía, se reflejaba también, se hacía en este artículo, ¿no? O sea, la, la relación entre el humano y el perro es tan profunda que supone Ujú. un sufrimiento. Para que llegue a ser un sufrimiento por parte del, quiere decir que es muy profunda. Entonces, un Exacto. sufrimiento y a la vez, como decías tú al inicio, algunas familias o algunas tutoras aquí relevaban, decían, eh, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, ahora estamos más unidos que nunca, ¿no? Nos, Exacto. nos acompañamos, estamos juntos en este camino, ¿no? Sí, sí, porque en definitiva vos pensás, toda la red de contención que supuestamente deberías tener alrededor te dan la espalda. No, no voy a tu casa porque le tengo miedo a tu perro, o no, me va a morder, o no, lo esto, no, lo otro, no. Entonces, bueno, Sí, estamos los dos solos en esto. sí, sí. Había otra, en el apartado de coping strategies, ¿verdad? De Sí. estrategias de afrontamiento por parte del tutor o de la tutora Ujú, con respecto al problema. A mí me llamó la atención, me gustó la idea de tener un grupo, un grupo de soporte, que puede ser dentro de la familia o fuera de la familia, tutoras que están pasando por los mismos problemas. Solo el hecho de hablar y de escuchar que otra persona también está pasando por la misma sí. ayuda a soportar mejor. Saber que no eres la única, que no estás loca, Ujú, que hay alguien que te entiende, ¿no? sí. Creo que es muy, muy valioso. Eh, y aquí hablan de comunidades que pueden ser presenciales o comunidades que pueden ser online. Ujú, De hecho, yo conozco y tengo un ujú, grupito para leer, de tutoras, para leer libros, y al final se convierte en ese lugar donde las mismas tutoras entre ellas se apoyan al escucharse, ¿no? Y eso es sí. muy valioso. Y yo creo que esa especie de barra de café o barra de cervezas, sea virtual o presencial, creo que es importante buscarla, ¿no? Que la gente la tenga, ¿no? Creo que eso Sí. es un valor. Sí, sí, Em, por eso perder el miedo, ¿no? Perder el miedo de decir, mira, la verdad me está yendo mal, o sea, lo estoy pasando mal. Ah, pero sí es un perro. Entonces, claro, a la persona le da esta sensación de decir, ¿qué le voy a estar contando a fulanito o a quien sea si me por va a eso, pero contestar mal? tienes una comunidad o tienes una amiga, un Claro, amigo, es un grupo, importantísimo. 3, 4, me da lo mismo, que te entienden, que dicen, sí, sí, te Sí, entiendo, o sea, qué terrible, o sea, aunque solo sea para decirte qué terrible, qué espantoso lo que te ha sí, pasado, sí, sí, o qué bien, porque también las tutoras o las que contestan, los que contestan a la encuesta dicen también la alegría de entre las emociones, ahora estoy en el capítulo 2, ¿no? ¿Qué emociones te provoca el sí, hecho de que tu perro tenga problemas?
algunas son unas emociones muy negativas, como la frustración, el estrés, el enojo, la ira, la rabia incluso. En una entrevista, una respuesta decía, el orgullo de ver que mi perro esta vez hizo algo bien, que yo sé que es capaz de hacer, pero que nunca hace, pero ¿no? Ese orgullo interno, poderlo compartir con alguien y que alguien te entienda y que diga, bien, aunque sea ladró 3 minutos menos durante la visita, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta hacer es esto, ¿no? Decir, no, porque ladran todo, por ejemplo, el caso de los ladridos. Bueno, entonces llegas a la casa y obviamente el perro se pone a ladrar, a ladrar, a ladrar, porque es lo único que sabe hacer, básicamente. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a contar cuántas veces ladra en un minuto, ¿no? Por decir, entonces vamos contando. 1, 2, 3, 25, por decirte. Ok, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Hacemos el ejercicio. Entonces yo vuelvo a salir, vuelvo a entrar a la casa. Bueno, vamos a contar cuántas veces ladra ahora. Ok, fueron 20, bien, 5 menos, ¿no? Entonces, claro, le cambias como la visión, en vez de decir sigue ladrando, le estás diciendo sí va a ladrar, pero lo que tenés que contar es que cada vez sea menos. Entonces, esa visión de la reducción del problema, digamos, hay como que también, ¿no? Me imagino que el cerebro nuestro debe liberar como 200.000 millones de endorfinas, diciendo, wow, mira, ladró 5 menos. Claro, claro. Entonces también, ¿no? Poder moldear eso en las familias y que no estén siempre en este foco de hace todo mal y hago todo mal y me sale todo mal y salir de la frustración es dificilísimo. Es súper difícil. A mí me ayuda mucho en eso, fíjate, en eso valoro mucho ese conocimiento que viene de la escuela más de tipo conductivista, ¿no? Decir, el progreso o el cambio se mide con 4 variables, ¿no? La intensidad, la duración, la frecuencia y el tiempo que tarda en volver a la homeostasis. Que son 4 criterios absolutamente válidos y que muchas veces recordándolos, o sea, ha ladrado menos, ha ladrado con menos intensidad, ha ladrado más espaciadamente en el tiempo, vamos bien. Vamos bien. Se recupera antes del momento de pic del ladrido emocional. Y ahí se van viendo pequeños. Entonces yo digo, toma nota, o sea, haz una bitácora, escribe, porque ya verás, dentro de una semana, dentro de un mes, vamos a comparar datos, cifras. Sí. Cuántos ladridos, cuánta intensidad, y vas a ver cómo va bajando, ¿no? O sea, recuerdo una familia que me llamó porque mis perros pastores ladran a la calle todo el día, a todas horas. Y en la siguiente sesión, bastante adelante, después de bastantes cosas que retomamos en la familia, pregunté, ¿y cuántas veces están ladrando los perros? Creo que una, y ni siquiera todos los días. Pues son perros, o sea, que ladren, por Dios. Está bueno. Llegamos, no hay menos, no queremos, bueno, ya está, esto es. Y si ladran 3, me parece fantástico también. Sí, tal cual. ¿Nada? Sí, pero es esta visión, ¿no? De decir, no, y además también el estereotipo del perro perfecto, ¿no? El que tiene que hacer todo bien, el que tiene que ser amigo de todos, se tiene que portar bien, tiene que ser amigable, tiene que ser amistoso, tiene que ser todo ok. Entonces, vos también deberías tener el mismo nivel de perfección, ¿no? Porque si se lo pedimos a él, ¿no? El perro dejaría de ser perro y tú dejarías de ser tú, así que no es la meta. Entonces ahí es donde, ¿no? Trato de decir, bueno, mira qué injusto, ¿no? Lo que le estamos pidiendo, porque entonces queremos que sea todo perfecto, pero la verdad es que es imposible. O sea, y además perfecto, ¿qué es la perfección? Perfecto para quién. Claro, ¿cuál es el estándar de la perfección? Perfecto, ¿según quién? ¿Según cómo? Es un perro, ¿no? Los perros ladran, los perros se rascan, los perros... Claro. No, pero a mí el Golden me dijeron que se lleva bien con todos los chicos, entonces le tienen que gustar. No. Eso ni tú. Es eso, ¿no? O sea, muchas veces pongo ejemplos, sé que el salto no debe ser siempre, porque uno se equivoca, pero, o sea, ¿a ti te gusta que venga por la calle un tipo y te toque la cabeza? Hola, ¿cómo estás? Y no, ni siquiera lo conoces. O sea, tú le pegas un bofetón, pero lo mismo tu perro. ¿Por qué me lo tienes que tocar? ¿Quién te autorizó
a poner una mano encima de la cabeza de mi perro. Sí. Ponte como una bruja, le digo yo. Saca la bruja que tienes dentro. Tal cual. Bueno, yo doy el ejemplo del plato de comida y el asado, ¿no? Acá en Argentina, típico el domingo el asado, no sé qué, le digo, bueno, imagínate, estás comiendo lo más tranquilo, viene alguien y te saca la tira de asado. Ah, no, o sea, ¿Qué le vas a decir? ¿Gracias o vas a salir a correrlo? Claro, te arrancas los ojos. exacto, vení, volvé ya o te aniquilo. Entonces me parece que también estas técnicas de antropomorfismo, ¿no? Y de llevar al plano a este tipo de comparaciones también me parece que son como bastante útiles y siempre también depende del perfil del tutor y el perfil de la familia, ¿no? Porque si tenés a uno que es como más estructurado, bueno, ahí uno tiene que también armarse de las estrategias para convencerlo, para que, bueno, haga las cosas bien, ¿no? Entonces es un montón de variables y un montón de estrategias que uno tiene que usar cuando pasas ese umbral de la puerta, ¿no? Cuando recibís el llamado, que bueno, que en definitiva ayuda al bienestar de todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra hora. Sí. Me ha encantado, Pri. No sé si tienes más cosas por ahí que quieras comentar. Sí, ahí estaba revisando, pero no, me parece que hemos tocado todos los temas pero sí, en definitiva habla esto, ¿no? De cómo se afecta, a ver, no solamente el tutor o la tutora en sí, sino también cómo se afecta todo el sistema familiar. Entonces, eso también es importante porque ahí todo el sistema familiar incluye a todos los animales, ¿no? Como digo siempre, humanos y no humanos, ahí todos. Lo mismo pasa cuando hay un animalito enfermo, lo mismo pasa cuando hay una persona enferma, lo mismo pasa, que se modifica absolutamente todo. Y hay gente que es más permeable a estos cambios y hay gente que no, hay gente que realmente le cuesta mucho asimilar un montón de cambios porque sus expectativas estaban puestas en otro lado. Cuando uno adquiere o trae un perrito a la casa, se imagina un montón de cosas y va a hacer esto y va a hacer lo otro y le va a encantar esto y qué sé yo, y no necesariamente va a pasar. No, Eh, no. entonces, Es mejor abrirse a las sorpresas de la vida. exacto, es mucho más divertido esperar a ver qué te Pasando. muestra. Claro, sí, totalmente. Pero no, me parece que como resumen o como conclusión final, cómo se modifican, ¿no? El sistema familiar en sí, cómo nosotros intensificamos o mejoramos el vínculo con los animales o el vínculo con nuestro perro, aunque estemos pasando por una situación sumamente difícil y aunque no tengamos el apoyo necesario, ¿no? Sí, ojalá en el futuro vayamos trabajando para que estas familias o nosotras, si estamos en esa situación como tutoras, bien, tengamos el acompañamiento adecuado, tanto familiar o de amigos o de comunidad como de profesionales, Sí, incluida la salud mental. sí, sí, es clave, sí, totalmente. Yo recuerdo un periodo de mi vida en el que entró un perro en mi vida en un momento muy oscuro de mi recorrido, cuando yo todavía no sabía nada de perros, me dedicaba a otras cosas. Este, y y me acuerdo, o sea, soy consciente de que no había sesión en la que no saliera la dificultad que yo tenía con este Golden Retriever que daba problemas, me daba problemas, porque no sabía. O sea, que eso es verdad. Sí, O sea, uno va a terapia y acaba hablando a su psicoanalista de sí, claro. lo que te pasó con el perro en la mañana, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, yo hace 2 semanas tuve que operar a mi perrito más viejito de 16 años y te digo, Carmen, para mí fue terrible, porque el riesgo era enorme y hoy sí, de un día para el otro no va a estar más, ¿qué hago? O sea, fue como, y sí, obviamente recurrí a mi terapeuta y le dije, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer. Claro, Porque además tampoco quería llegar a casa toda angustiada, ¿viste? Todas, porque además obviamente se dan cuenta. Entonces era como que yo trataba de hacer fuerza y el perro me miraba como diciendo, o sea, no trates de disimular porque no te sale. no,
Te conozco, bacalao. Hace 16 años que estamos juntos, me dijo. Me lo dijo, yo sé que me lo dijo. Y no había forma, y sí, uno tiene que recurrir, porque fue como, bueno, seguimos, ¿no? Con un postoperatorio, bueno, seguimos con un montón de cuidados, pero bueno, es un perro mayor, es un perro que tiene muchos años, vos lo ves y está fantástico, pero tiene 16. O sea, y me Sí, sí. acompañó también en momentos, como vos decís, de mucha oscuridad. Y decís, este perro fue el que me salvó en esto, me salvó en lo otro, me salvó acá, me salvó allá. Entonces, eso también, y uno, ¿no? También uno sufre como, sí, como esta etiqueta. Bueno, pero si vos entrenás perros, los tuyos No, pero tienen es que que ser cuando, mejores que todos, ¿no? no, 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 cuando uno, ahí hay una especie como de división interior, pero, ¡Oh! ¿verdad? Una divergencia, ¿no? Ay, Uno sí, puede sí, ser sí. muy educadora, muy lo que quieras, pero cuando eres tutora, eres tutora. Ay, sí, tal cual. Sí, Y sí, ahí lo que hay que totalmente. hacer es dejarse ayudar, porque todos Ujú, lo sí, necesitan. claro. Pero bueno, esto igual sigue siendo maravilloso todos los días, a pesar de. ¿Viste? Bien, entonces yo por último solo diría del artículo que me encanta que haya habido estas dos investigadores que hayan dicho, este es un tema que hay que tocar, que se Ujú, hayan puesto en un campo pequeñito, con todas las limitaciones que puede poner el estudio que fue, a hablar sobre este tema y hacerlo de manera científica, porque no deja de ser ciencia, no es ciencia exacto. cuantitativa, pero sigue siendo ciencia, y a publicarlo en una revista de investigación. Así que me quedo muy contenta con la lectura y con esta sesioncita que hemos tenido, esta conversa En súper este animada, mano a mano, Carmen. mano a mano. Voy a cortar, si te parece, corto la grabación y luego nos Dale, tomamos una foto. dale, dale.